Bueno, 2 veces al hilo. Ni modo. Así está programado. ¿Qué quieren que haga? Tengo una historia para usted. Dos. La primera, ¿alguien conoce la historia de un señor llamado Eli Cohen? No, yo tampoco lo sabía. Eli Cohen nació en el año del 1924 en el área judía de Alejandría, en Egipto. Fue un hijo de un fabricante judío de corbatas de seda. Nació en Egipto. Trabajó duro para obtener una educación de alto nivel. Sobresalió como alumno y se volvió en alguien que sabía muchos idiomas. La guerra llegó a Egipto en los años de 1940 y pronto Eli Cohen se encontró en medio de todo esto y se había involucrado en cuestiones políticas y se unió a la rama egipcia del Mossad, la Aliyah Bet, una organización que había metido de contrabando a judíos inmigrantes para que los oficiales británicos no los vieran. En los años siguientes, Cohen apoyó muchas causas israelitas y desarrolló una gran experiencia en el espionaje. Para el Mossad, la cual es la agencia de inteligencia israelita, Cohen se volvió en alguien de mucho valor, porque durante el curso de sus actividades encubiertas apoyó en gran medida a Israel. Él mantuvo sus credenciales impresionantes como egipcio. Él era un espía perfecto. En el año de 1961, el Mossad envió a Cohen a Damasco, en Siria, para pretender ser un hombre de negocios árabe rico que tenía propiedades en Buenos Aires, en Argentina. Él rápidamente se involucró en el negocio de importación y exportaciones de Damasco. Alquiló un departamento en el lugar más rico de la ciudad y después comenzó a entrar en el círculo político de los sirios, en base a dar mucho dinero y a ganarse el favor de los políticos. Le dieron entrada a los círculos políticos y sociales más elevados. Él se convirtió en un invitado regular a las fiestas del Palacio Presidencial y se convirtió en un confidente personal de la mayoría de los líderes gubernamentales de Siria. No era raro para él que le dieran reportes de alto nivel acerca de la frontera siria-israelí. En esos días, Israel dependía de tuberías que estaban en Galilea para su abastecimiento de agua. Las tuberías pasaban a través de los altos del Golán y esta región estaba bajo el control sirio. Cohen descubrió que los sirios estaban preparando un plan para limitar la cantidad de agua, quitárselas de hecho. Y entonces, este hombre convenció al presidente Al-Hafiz que plantara árboles de eucalipto en instalaciones militares importantes a lo largo del alto del Golán. Entonces, en las instalaciones militares estaban plantando estos árboles. Bueno, la vida de Eli Cohen de espionaje fue descubierta en el año de 1965. Los árabes descubrieron que él era un espía judío y él fue colgado como un espía en el centro de Damasco. Unos cuantos meses después, durante la famosa guerra de los 6 días, los pilotos israelitas no tuvieron problema en derribar los objetivos sirios en los altos del Golán. Todos estaban marcados por árboles de eucalipto. Los altos del Golán están en la actualidad controlados por Israel, debido a un impostor que infiltró a la sociedad siria para trabajar en contra de su derrota y su destrucción. ¿Cuál fue el enfoque de este hombre? Presentarse como uno de ellos y después llevarlos a la tragedia. Otra historia, rápida. Esta es de la oveja Judas. ¿Han oído de las ovejas Judas? En Nueva Zelanda, donde son expertos en ovejas, tienen ovejas especiales. Ellos seleccionan una oveja especial, es macho, castrado, quien lleva a las ovejas ingenuas al matadero. Sin estar conscientes de lo que va a sucederle, las ovejas siguen de manera ciega a esta oveja, que creen que le está guiando al alimento y las lleva al reposo, y las siguen hasta la muerte. Conforme se acercan al lugar de matadero, se abre una puerta especial, una trampa, y la oveja esta se va por otro lado, pero las otras ya no tienen otro camino más que ir a donde van a ser sacrificadas. Y esta oveja sale por esa pequeña puerta y regresa otra vez al rebaño a traer otra cantidad de ovejas que la vuelven a seguir hasta que entra a ese lugar, y justo en el momento en que pasan por la puertita, esta ya está adiestrada, se va por la puertita y las demás directas al matadero. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La semana pasada estudiamos cómo detectar, cómo reconocer a los falsos maestros. Hoy, con la ayuda de Dios, veremos qué se espera de nosotros como iglesia ante este tipo de personas
¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos debemos preparar para enfrentarles? Este tipo de espías perfectos y de ovejas judas existen, hermanos. Hay gente que se dedica a hacer esto en las iglesias, a llevarnos al matadero espiritual. Si usted lo permite, y como iglesia lo hacemos, créame, esto podría pasar. Vamos a orar. Ayúdeme, por favor. Incline su rostro. Vamos a pedirle ayuda a nuestro Señor. Amado Dios, agradecemos en esta mañana que nos permitas la vida y la gran oportunidad de acercarnos a ti por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos, Señor, que es parte de tu provisión para nuestras vidas el que nos podemos reunir, el que podemos compartir, conocerte, servirte, cantarte y hoy estudiar tu palabra. Queremos pedirte tu ayuda porque separados de ti nada podemos hacer que te agrade. Así que por favor, Señor, ayúdanos en esta mañana, que tu Santo Espíritu nos alumbre el entendimiento y hable a nuestros corazones a través de este estudio. Lo pedimos todo esto humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este día, con la ayuda del Señor, quiero que examinemos 3 puntos que nos van a servir. Lo primero que quiero es que recordemos un poco lo que vimos la semana pasada, que es detectar a los falsos maestros. Después quiero que, con la ayuda del Señor, entendamos la gran responsabilidad que tenemos de estar preparados. Debemos estar preparados, hermanos. Y por último, 5 maneras de confrontar a los falsos maestros. 5 maneras en que podemos confrontar a estas personas que quieren destruir la iglesia del Señor. Lo primero es recordando, la semana pasada veíamos que estos falsos maestros, estos espías, estos ovejas judas, sin duda dañan a la iglesia de Jesucristo. Y en particular, que estarían dispuestos a que nuestra iglesia, esta iglesia local, sufriera realmente, dejara de cumplir el propósito por el cual estamos aquí. Vimos también que desde el comienzo Satanás ha atacado a la iglesia, que toda la verdad que Dios ha dado a esta humanidad, a nosotros, siempre es atacada por Satanás, por sus ministros. Entonces, que teníamos que estar preparados, teníamos que saberlos detectar, que estos falsos profetas y estos apóstoles falsos siempre han atacado al pueblo de Dios. Atacaron a Israel, ahora atacan a la iglesia. Y vimos que existen 2 áreas generales en que todo falso profeta debe ser examinado. Una es qué enseñan, cuál es su doctrina, y otra cómo viven, cuál es su estilo de vida, qué tan piadosa es su manera de vivir. Y después, esto como 2 puntos generales, vimos 7 características que nos ayudarán a detectar a estos falsos profetas. Decíamos que una sana doctrina nos debe llevar a una vida piadosa y que estos 7 puntos los podemos ver como características claras de estas personas para poderles detectar. Una es que enseñan una falsa doctrina, empiezan por ahí. Después, que niegan la verdad de las Escrituras, sus enseñanzas no producen ningún tipo de piedad en las personas que estudian sus enseñanzas. Son orgullosos, son vanidosos, nada saben, deliran, dice la Escritura. Sus enseñanzas producen división dentro de la iglesia y toman la piedad como fuente de ganancia. 7 cosas que caracterizan a un falso profeta. Ahora, visto esto y recordado lo que vimos la semana pasada, quiero que con la ayuda de Dios analicemos una cosa que a mí se me hace terrible dentro de las iglesias y de nuestras vidas como cristianos, y es que no estamos a veces preparados, hermanos. No estamos preparados. El Señor de muchas maneras, y lo vimos la semana pasada, nos advierte. Sus apóstoles, Él mismo hizo muchas advertencias acerca de este tipo de personas. Y lo que es increíble es que hoy día vemos cantidad de iglesias llenas de falsos maestros que los llevan a un camino de perdición. Vemos a montones de gentes seguir a estos falsos profetas. Y decíamos también que es imposible vivir una vida cristiana agradable a Dios sin enfrentar oposición y rechazo, y en ocasiones un serio peligro para nuestras vidas. Primera de Pedro 5:8 dice así, Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si aquí Dios nos previene y nos advierte que seamos sobrios y que velemos, ¿cómo es posible que sigamos haciendo lo contrario a esto? ¿Cómo es posible que si Dios nos está diciendo, saben que tengan cuidado, porque van a ser atacados? ¿Cómo es posible que ustedes sigan en la misma actitud de decir, nada va a pasar? Solemos vivir como si no tuviéramos una lucha espiritual, como si nada alrededor de nosotros pasara, como si estos falsos maestros, estos ministros de Satanás, no estuvieran ahí para afectarnos.
Y quiero que recuerden una historia rápida. Para mí un ejemplo de una persona que le creyó a Dios y se preparó para hacer la voluntad de Dios es José. En Génesis 41, 46 y 48 dice así. Génesis 41, 46 al 48. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. 30 años, ¿eh? Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. ¿Le creyó José a Dios? Le creyó. ¿Se preparó? Se preparó. Entendió que la advertencia era algo serio, que Dios le estaba dando una gran ayuda y una gran oportunidad al advertirles de esto. Y que al paso del tiempo de estos 7 años, la desgracia llegaría a esa tierra. ¿Se imaginan lo que hubiese pasado si José hubiera dicho, sí, pero pues vamos dejando pasar un par de años, ahorita es muy rápido, no? Sí, produjo mucho la tierra, pero no, con la mitad de este tiempo alcanzamos para todos. Génesis 41, del 55 al 56, dice lo siguiente. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él les dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. José fue sobrio, José veló, no se durmió, no se distrajo, no se tiró a la hamaca, sino por el contrario se preparó. Quiero que esta advertencia o esta enseñanza llegue a nosotros de manera como congregación y también como individuos. Si Dios nos advierte algo en su escritura, en su palabra, es para que pongamos atención. No es para que juguemos con la palabra de Dios. Si Dios nos advierte algo, créame, esto va a ocurrir y por lo tanto somos responsables de lo que hagamos en consecuencia. Debemos tomar muy en serio las advertencias de nuestro Dios, prepararnos. Ahora, ¿qué hacemos con los falsos maestros? Hay 5 maneras de confrontar a los falsos maestros y quiero que esta mañana los veamos juntos. La primera es una doctrina bíblica sana, una doctrina bíblica sana. Lo primero que hizo nuestro Señor y sus apóstoles fue enseñar, capacitar a todas las personas que se acercaban a ser discípulos de Jesucristo. ¿Se da cuenta de eso? El Señor estuvo 3 años capacitando a sus apóstoles para que estos a su vez capacitaran a los que vendrían después de ellos. No es cosa ligera estudiar la palabra de Dios, hermanos. Y me quiero dirigir principalmente a los que son padres de familia, a los papás. Tratemos por todo medio posible que nuestros hijos reciban una educación bíblica sólida y sana. Hay muchos maestros allá afuera, muchas personas que tienen influencia sobre nuestros hijos y que nos quieren robar el gozo de ver a nuestros hijos andar en el camino del Señor. Padre, esposo, tú eres el líder, tú debes ser el primero en asistir, el primero en estudiar, en leer y en procurar acercar a tu familia hacia la sana doctrina. ¿Te das cuenta de esa gran responsabilidad que tienes delante del Señor? Somos varones, somos los encargados de cuidar de lo que nuestros hijos y nuestra esposa estudian, leen, asimilan. Somos responsables. No podemos eludir esta responsabilidad. Así que, por favor, no desmayes, no dudes. Sé ejemplo para los que están a tu cuidado delante del Señor. Pero también me quiero dirigir a las mamás. Madres, ustedes están ahí en la casa, tienen la gran oportunidad de ser una influencia tremenda en la vida de sus hijos. Yo sé que están cansadas, yo sé que hacen muchas actividades, yo sé que este mundo las trae para arriba y para abajo, lo entiendo. Una de las trampas principales de este mundo, de esta sociedad, es llenarlas de actividades. Y no tienen tiempo, están cansadas, algunas trabajan, llegan muy cansadas de trabajar, pero entiéndanlo, sus hijos están cerca de ustedes. Ustedes, madres, tienen una gran influencia en ellos. Por lo tanto, no dejen de educar,
de disciplinar, de exhortar, de amonestar a sus hijos en la palabra, aun cuando estén cansadas, aun cuando estén agobiadas por todo lo que hacen, que entiendo que es mucho. Pero la grande responsabilidad que tienen ustedes de cuidar de los corazones de sus hijos, de lo que hay en la mente, lo que le entra a sus hijos en sus mentes. Ustedes tienen esa grande responsabilidad delante del Señor. Así que cuiden de ellos. 1 Timoteo 4:3 dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tito 2:1 dice así: pero tú, exhortando Pablo a Tito, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con una sana doctrina. Hechos 2:42, lo que decían que lo que es el fundamento de la iglesia, ¿cómo podemos ver que somos una iglesia que realmente seguimos los pasos de nuestro Dios? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que se espera de una iglesia que sea sana en el Señor. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuántos de ustedes no conocen amigos, conocidos, que son cristianos por un tiempo y de repente los ven ahora total y absolutamente alejados de Dios, metidos en cosas que tú dices, bueno, ¿cómo es posible que estés tú en esto? Familias enteras llevadas al error. ¿Por qué? Porque principalmente los padres se distraen y empiezan a escuchar y a dejar entrar un montón de cosas en sus vidas. Se alejan de la sana doctrina. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estad firmes. Y fíjese la advertencia, el exhorto que nos hace ahí. Y retened la doctrina que habéis aprendido, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Por última, en la segunda carta de Juan 1:10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Es fundamental que tengamos una sana doctrina. El segundo punto, si el primero es tener una sana doctrina, el otro es unidad verdadera en la congregación. Un falso maestro, créamelo, siempre va a producir desunión dentro de la iglesia y de las familias también. Son especialistas en dividir, en causar problemas, en traer cosas atrayentes y nuevas. Y entonces de repente dices, oye, me gusta lo que tú compartes. Y lo agarras como propio, aun cuando no está fundamentado en la palabra de Dios. Y esas ideas empiezan a gestar dentro de las familias. Y al rato esas familias agarran a esa persona como el centro de su fe. Y dicen, no, ¿sabes qué? Cuando predica fulano, no, lo que él predica es lo mejor. Me encanta cómo predica fulano, aun cuando ni siquiera es una cuestión bíblica y real, pero es una enseñanza atrayente. Y de momento, en una congregación ves que se empiezan a hacer grupos. ¿Sabes qué? A mí me gusta lo que ellos dicen. ¿Sabes qué? Como predica acerca del Espíritu y cómo... Y de repente, sin siquiera darnos cuenta, ya hay grupos. Y de repente el grupo fulano dice, ¿sabes qué? Si no se comparte lo que dice él, si no se hace lo que él dice, si no es la enseñanza como él la presenta, no me agrada, no me gusta. O nos hacemos así como él dice, o ¿saben qué? Ahí muere. Y cuando más recuerdas, ya hay grupos que se alejan de la iglesia y ya no regresan. Una congregación dividida. En un momento, fácil. No es tan complicado, créamelo. Son especialistas en hacer esto, en meter doctrinas atrayentes, doctrinas que están de moda. ¿Qué le gusta? Dejar de sufrir, reclamar, declarar, reprender demonios. ¿Qué le gusta? Y de repente todas esas enseñanzas se meten dentro de la iglesia y empiezan a hacer grupos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si algo abogó nuestro Señor, a un día de ser apresado, a unas horas de ser sacrificado, fue por la unión de su iglesia. Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, orando a nuestro Señor Jesucristo al Padre. Y le dice, Padre Santo,
a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y en el 21 dice lo siguiente, 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Efesios 4:3 dice así, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una iglesia que no está unida en una sana doctrina es una iglesia que está indefensa ante los ataques de los falsos maestros. Cuando hablamos de unidad, no estoy hablando que usted piense exactamente como yo, ni actúe exactamente como yo, pero en las verdades fundamentales de la Biblia no debe haber discrepancia. No debe existir discrepancia entre lo que usted cree respecto de Dios y lo que yo creo respecto de Dios y lo que cree mi hermano y lo que cree. ¿Por qué? Porque si alguien aquí llega y nos dice que Jesucristo no es Dios, ¿qué va a hacer usted? Decir, oye, no, estás en un gravísimo error. Si me dices que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía nada más, y no es Dios y no es una persona, tenemos un problema serio. Si aquí alguien viene y me dice que la Escritura contiene una parte de la palabra de Dios, pero otra parte no, ¿sabes qué? No es así como creemos. Si tú me dices que tengo que añadirle alguna obra a mi salvación para que esta salvación sea real, tenemos un grave problema. Estás adulterando el Evangelio. Cuando estas cosas se infiltran en las iglesias es que se producen las divisiones. Y si no sabemos reconocer falsas doctrinas, tenemos un grave problema. ¿Se da cuenta de eso? Si yo ahorita les dijese, ¿saben qué? ¿Qué creen? Dios ayer me habló. Y para ser salvos, además de la obra de Cristo, tenemos que hacer esto otro. Así empiezan. Así es como esto se mete en las iglesias. Un tercer punto, si decimos que tenemos que tener una sana doctrina y que tenemos que ser una iglesia unida en cuanto a Dios y su verdad, el tercer punto es un liderazgo bíblico y digno del llamado a cuidar la iglesia. Y aquí, son de esas veces, ¿han oído hablar de los boomerangs? Ahí viene un boomerang para mí. Pocas cosas, hermanos, afectan tanto a las congregaciones como un liderazgo que no se sujeta al estándar de Dios. Un liderazgo que no se sujeta al estándar de Dios. Hay muchos hombres que les encanta estar al frente de las congregaciones, que les encanta que les aplaudan, que les encanta que les digan que son lo máximo y que son los líderes de las iglesias. Pero son hombres que no pasan por el filtro de lo expuesto en la palabra de Dios. En Timoteo y Tito se nos dice qué debe de cumplir un varón para ser un líder dentro de la iglesia, un anciano. Y es tristísimo ver tantas congregaciones llenas de hombres que lo único que quieren es el reconocimiento, es la adulación y que todos les digan que son lo máximo. Ahora, ¿qué hacemos como congregación para evitar que esto sea así? O ayudar a que esto no pase así. Y ahí es donde todos podemos ayudar. Primero es orando por estos líderes, por los que están al frente de la iglesia. Oren, por favor, recuerden, la palabra es muy clara, oren por aquellos que están al frente, cuidando de nuestras vidas espirituales, de los ancianos, de los diáconos que están en la iglesia. ¿Qué más? Apoyando el servicio que ellos hacen. Cuando las iglesias creen que tienen superhombres ahí al frente, los superhombres fallan. Pero eso sí, quieren que todo lo hagan ellos, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Otra cosa, sean observantes de que nuestras vidas, los que somos ancianos en la iglesia, cumplan con el estándar de Dios. Nuestras vidas deben ser transparentes para ustedes, hermanos. Debe ser claro qué trabajo, cómo está mi casa, cómo me conduzco, cómo le hablo a mi esposa, cómo me dirijo hacia mis hijos, cómo trato a ustedes. Un anciano que nada más quiere el reconocimiento, pero no quiere dar cuentas de su vida, discúlpenme, pero no es así. No es así.
tenemos que rendir cuenta de nuestros actos. Ustedes ven cómo nos dirigimos, cómo nos comportamos, cómo obtenemos el sustento para nuestras familias, cómo realmente estamos sirviendo. Si no damos el ancho, tienen toda la autoridad espiritual para decir, oye, ven, quiero platicar contigo, te quiero decir esto en privado. Ahora, la palabra dice que no reprendan al anciano, sino es con 2 testigos y no es nomás porque se me antoja, pero de que nuestras vidas deben estar claras para ustedes, transparentes y sin ocultar cosas, ni salir luego con que, ¿saben qué? Pero es que tenía otro negocito y luego le movía yo por acá y... ¿Me explico? El ser anciano en una iglesia no es algo que debe ser forzado. Es algo que Dios nos llama a hacer y que tenemos que hacer de una manera adecuada y sujetos a lo que Dios quiere. Así que tenemos que dar cuentas de nuestras vidas. Debemos ser congruentes con la palabra de Dios, congruentes con lo que hacemos y decimos y enseñamos. Todos ustedes nos están viendo, a mi hermano Alfonso, a Pedro, un servidor, a los que son diáconos, por ejemplo, acá a mi hermano Arturo, a Wilfredo. Nos deben de ver y debemos nosotros de ser transparentes y ser irreprensibles, que no tengamos delante de ustedes y del Señor cosa que ocultar, cosa que escondernos y cosa que arrepentirnos pública, porque también luego no somos perfectos, ya lo habrán notado, creo yo. Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído a mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros, idóneos, hombres que puedan realmente transmitir las verdades bíblicas. Tito 1:6-9 dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía, no sé, tampoco habla de que mis hijos sean perfectos, porque luego no, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino, y ahí está la otra parte, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ese es el estándar al que debemos ser comparados. Y existen muchas congregaciones que en lugar de procurar esto, un liderazgo de este tipo, lo que importa es la apariencia, el don de palabra, su capacidad para mover masas, pero no el estándar bíblico. Y estas cosas apelan al carácter, hermanos, al carácter de las personas. ¿Cómo confrontamos a los falsos maestros teniendo un liderazgo que sea capaz de hacer esto y que cuando vengan estos hombres podamos decir, ¿sabes qué? Aquí no. Estas enseñanzas no son así. ¿Y sabe por qué se infiltran estos hombres en las iglesias? Porque el liderazgo no es capaz ni tiene la autoridad a veces moral para decir, ¿saben qué? Párale. Eso aquí no. Esa forma de vivir, esa forma de creer, no va con lo que nosotros somos. Un punto más. Ser prudentes y sabios con el dinero. Como ya vimos la semana pasada, si hay algo que atrae a estos hombres, es el dinero. Eso es lo que les mueve. Esa es su meta final. Sabemos de muchas congregaciones, y usted lo sabe, que han sido robados sistemáticamente por hombres así. Hombres que agarran el dinero y que lo están manipulando. Y que les encanta tener las iglesias llenas. ¿Cómo no? Por cada cabecita sacan cuentas y dicen, es otro peso que cae aquí. Hay muchas congregaciones, tristemente, que tienen historias de hombres que llegan y de repente se llevan el dinero. Por eso es muy prudente que los líderes en una iglesia, los ancianos, no tengan que ver nada con el dinero de la iglesia. Me refiero a la administración, al tomarlo, contarlo, guardarlo. Es muy prudente que no haya esa mezcolanza. Hay que evitar esas tentaciones. Ahora, otra forma en que tenemos que tener cuidado con el dinero es cómo apoyamos a diferentes ministerios y obras.
Tenemos que tener cuidado que esos ministerios y esas obras sean siempre la meta que el Señor tiene para su iglesia, hacer discípulos. La iglesia no está para apoyar, construir edificios, andar moviendo cosas extravagantes. No es esa la meta. Hay que tener mucho cuidado cómo manejamos el dinero, como personas, como familias, como iglesia. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay ministerios que no son transparentes. Hay montones de, allá afuera si usted entra a internet, le aseguro que le pone ahí ministerios bíblicos, plum, le van a aparecer un montón. Y hay ministerios que no rinden cuentas, que no sabes de qué se trata, no saben a qué se dedican y por el contrario, utilizan esos bienes para hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces pensamos que el hecho de apoyar nos hace más espirituales y no es directamente, hermanos, no es directo. Hay que ver qué apoyamos, hay que ver cómo lo hacemos, hay que ser prudentes, porque insisto, los falsos maestros les mueve el dinero, les aman el dinero. 1 Timoteo 3:3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Así deben ser los líderes en una iglesia, no codiciosos de ganancias deshonestas. Timoteo 3:8 dice igual, no codiciosos de ganancias deshonestas. 1 Timoteo 6:5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Y en 6:10 de 1 Timoteo dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, si se trata de tener una sana doctrina, de tener unidad, de cuidar el dinero, hay otro punto final que quiero compartir con ustedes, y es confrontarles y separarles. A veces entendemos que en la iglesia el amar al hermano es permitir cosas, y en aras del amor se permiten cosas que no se deben soportar. Pensamos que nos hace más espirituales y más amorosos en la medida que soportamos estas cosas. Decimos, no, por el amor que les tenemos a los hermanos, y no es así. Una vez que se detecta un falso maestro, no se debe bajo ninguna circunstancia admitir que esa persona se congregue regularmente en la iglesia. Porque esa persona ya nos demostró, y ya vimos cuáles características tienen, que es un falso maestro. Todos los apóstoles, léanlo, hacen advertencias serias, y llega un momento que dicen, a los tales ni la palabra. ¿Sí? Estos hombres están decididos a meterse en las iglesias, a meterse en las familias. Pablo les confrontó. El mismo apóstol Juan, el que dicen que habla mucho del amor, el mismo apóstol Juan fue el que dijo, ¿saben qué? A estas personas ni siquiera le abran la casa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Padres, somos responsables de las cosas que permitimos que nuestros hijos vean. Y estas cosas se meten a través del internet, de predicaciones, de libros, de panfletos, de un montón de cosas que se están metiendo a nuestras casas. Y a veces nosotros somos los primeros, ¡ay, mira! Entonces esas cosas afectan a nuestros hijos. Así que la advertencia de Dios es que no nos tiemble la mano contra tales personas. Que no abramos las puertas ni de nuestras casas, ni de nuestras mentes, ni de nuestra iglesia, a lobos, a obreros fraudulentos. Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y en 1 Timoteo 1:18 y 20 dice, sí, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entregar a Satanás se refiere que los excomulguen, que los saquen de la iglesia, que ya no tengan comunión con la iglesia. A eso se refiere. ¿Sí? No crean que es así como hacer una oración. No. ¿Sabes qué? Ustedes no están ya más con nosotros. Son personas que son dañinas para la iglesia.
en el 2 Timoteo 17, 18, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, ahí se unió otro, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Y en Romanos 16 dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Segunda de Pedro 2:17 dice: estas son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales, y fíjense bien lo que dice aquí, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Qué hacemos entonces con los falsos maestros? ¿Qué hacemos con las personas que se acercan a la iglesia, que son ovejas judas o espías perfectos, que le quieren decir al enemigo cómo nos pueden destruir? Lo primero que tiene que entender, hermano, que toda iglesia debe estar capacitada para detectar a estas personas. Debemos de ser juiciosos, entendidos de las características de estas personas y detectarlas lo más rápido posible. Otra es que estemos preparados para enfrentarles. No se vale que después de lo que acabamos de escuchar, lo que hemos estado estudiando y lo que usted conoce de la palabra de Dios, me salga después con que, yo ni lo esperaba. No, hombre, pues a mí no me dijeron nada. Estamos advertidos. Y dicen que sobre advertencia. Ok. La sana doctrina, la unidad, el liderazgo espiritual, la prudencia y confrontar a estos tipos son las cosas que tenemos y que debemos hacer para proteger nuestra iglesia local. Se los repito, una sana doctrina, estar unidos, tener un liderazgo que realmente esté fortalecido, que sea espiritual, la prudencia en el manejo de las cuestiones económicas y confrontarles de una manera clara y precisa y excomulgarles cuando hayamos detectado que realmente son falsos maestros. Son cosas que tenemos que hacer como iglesia. Padres, una última advertencia: tengan cuidado con su forma de vivir la vida cristiana. Afecta a nuestros hijos. Si ustedes permiten que entren un montón de cosas en sus mentes y corazones, ¿qué esperan que hagan sus hijos? Si a ustedes les encanta ya andar leyendo libros que son de hombres que están, y mujeres también, y mujeres también, porque hay mujeres que también enseñan a mujeres, y ellas también pueden caer en enseñar falsa doctrina. Porque luego vas a la librería, si ven ahí montones de estudios de damas y dices, cuidado, hay que tener cuidado con eso, hay que examinarlos, hay que ver qué enseñan. Tratamos nosotros los ancianos de ver cuando se va a enseñar algo con las damas, de por lo menos saber qué se les va a enseñar. Y créanme, en la escuela dominical tenemos, gracias a Dios, personas que están dedicadas a cuidar a sus hijos, a mis hijos, y ver qué se les enseña. No cualquier material se enseña, no cualquier enseñanza va a estar ahí delante de ellos. Nos preocupa sobremanera, insisto, nuestra iglesia puede tener muchas cosas, pero créanme, andar asimilando doctrinas extrañas y andar abriendo las puertas de par en par a cualquier enseñanza, jamás. Y con la ayuda del Señor trataremos de seguir así. Pero eso en sus casas es responsabilidad de ustedes, mía. Yo con mis hijos, yo con mi esposa, ustedes padres, ustedes mamás. Cuiden a sus hijos. Dios nos quiere capacitar, hermanos. Estas predicaciones, estos estudios han sido para que usted se capacite y la próxima vez que se enfrente a una situación así sea capaz de reconocerles y saber qué hacer con ellos. Por favor, a una advertencia de Dios, prestemos oídos. Estas cosas van a suceder, están sucediendo. Cerca, no necesita usted ni siquiera de andarlos buscando mucho. Si usted pregunta a hermanos en la fe, a gente que dice, oye, yo estaba en una iglesia y de repente todo se trastornó, todo cambió en un momentito. Sí íbamos bien y de repente, pum, nos dividimos. ¿Y por qué? Porque de repente una persona la invitaron a predicar y empezó a predicar y a predicar y a predicar. Ya cuando recordó, la iglesia estaba dividida.
En un momento. Hay montones de historias de esas. Tengamos cuidado. No somos la iglesia perfecta, ninguna la es. Pero sí podemos hacer un compromiso claro delante del Señor de capacitarnos, estudiar la palabra, y los que están en fundamentos de la fe, échenle más ganas. Y los que están en Corintios, más ganas. Y si hay un estudio entre semana, y si usted cree que necesita capacitarse en esa área, venga, le invitamos. Aquí estamos los martes, allá están los miércoles, cansados, agobiados, sí, pero venimos y aquí estamos. Porque creemos que es el llamamiento que tenemos de parte del Señor. Capacitar a los santos para la obra del Evangelio. Capacitarle para que cada uno de ustedes, hermanos, pueda perfectamente decir, ¿sabes qué? Eso no es palabra de Dios. Eso no es lo que quiero para mi familia, eso no es lo que quiero para mí. Así que no seamos negligentes, ¿sí? Por favor, entiéndalo. La responsabilidad es de cada uno y juntos también como iglesia. Vamos a orar.